Les ruego que podamos seguir orando y clamando por nuestros pastores. Necesita de nuestras oraciones que podamos estar intercediendo por ello. Amén. Hay 3 palabras que me hizo meditar en estos días. Y uno es la palabra que encontramos en Lucas, capítulo 18, verso 8, donde dice Jesús: ¿será que aquel día hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? ¿Será que aquel día el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Justamente hablaba de la parábola de la viuda pobre que necesitaba resolver una situación y estaba ante un juez injusto, malvado, dice la palabra, que no le interesaba la necesidad de una pobre. Pero esta mujer insistió y tuvo fe de que iba a alcanzar lo que ella necesitaba. Y Jesús nos dio nos dejó esa parábola y nos dejó esta enseñanza, ¿verdad?, de cómo tenemos que orar. Pero al final dice: ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Y la otra palabra que va con él también y que me hizo pensar es Hebreos 10:38, dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuánto tiene a Jesús en su corazón? Amén. Significa que fuiste justificado delante de Dios. Por la sangre de Jesús fuimos justificados. Entonces, en Cristo tú y yo somos un justo. Pero hay un trayecto hasta el tiempo que estemos en su presencia. Y en este trayecto tenemos que vivir, ¿cómo dice? Por nuestra fe. Por nuestra fe. Tremendo, ¿sí? Y la otra palabra que se encuentra en Hebreo 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Son tres palabras clave que me hizo meditar. Supongamos que nosotros hagamos una cuadrilla de todo lo que estamos acá y salimos por el barrio, o les envío a cada uno en su barrio y salimos casa por casa y preguntamos a las personas: ¿crees en Dios? ¿Qué van a responder las personas? Que sí. El 99% va a responder: sí, creo en Dios. ¿Sí? El 99% va a decir que sí cree en Dios. Aunque su vida no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay algo que no anda bien ahí. Entonces yo puse como título a mi mensaje: hay una fe activa y hay una fe pasiva. Y meditando ya en los versículos que compartí, el justo tiene que tener una fe activa, no una fe pasiva. ¿Me están siguiendo? Entonces necesitamos tener una fe activa. Muchas veces podemos estar muchísimos años en una iglesia, en un grupo religioso, podemos escuchar la palabra, podemos leer la palabra, podemos tener tiempo de oración, pero en nuestra vida no hay un cambio. Y eso es una fe pasiva. Que sí creemos en Dios, pero nuestro corazón no está alineado a lo que Dios ha marcado para nosotros como justo, como hijo de Dios.
¿Me están siguiendo? Necesitamos desarrollar una vida de fe activa. Uno de los versículos que leímos es que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú has recibido a Jesús, lo primero que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón en el momento de experimentar el nuevo nacimiento es querer agradar a Dios. ¿Sí o no? Querer hacer la voluntad de Dios. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cuánto quiere hacer la voluntad de Dios? Todos me van a decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el fruto de la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero ¿qué es lo que impide que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Seamos sinceros. No todos se levantan, se despiertan y se preocupan en ¿qué voy a hacer, Señor, para ti hoy? No todos. Porque normalmente nos preocupamos más en nuestras necesidades. Entonces es muy importante llevar en cuenta eso. Necesitamos desarrollar una fe activa. Una hermana me dijo, sí, yo creo, pastor, el Señor me bendice. Una viuda, me bendice en gran manera. Y yo le dije, sí, y yo creo también que Dios te bendice porque sos su hija. Pero en nuestra fe hay que avanzar un poquito más. Dios no va a dejar de bendecirte. Tú eres su hija, además eres una viuda. Dios siempre va a estar contigo, pero también puedes tomarte un tiempo para orar por los enfermos, por tus vecinos, poder hacer visita, activar tu fe. Ir un poquito más haciendo la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros vive tranquilo porque es bendecido por Dios. ¿Por qué Dios te bendice? Porque te ama. Porque Él te amó primero, te ama, por eso dio su único hijo por ti. No te va a desamparar nunca, Él va a estar siempre contigo. Dios te ama, Dios te va a bendecir siempre. De eso no lo dudes. Porque Él lo ha decretado, porque eso es su voluntad y Él no va a cambiar su voluntad. Y Él no solamente te bendice con bienes, sino también te bendice con dones y también te bendice con un llamado. Y mientras que nosotros tenemos una fe pasiva, no podemos desarrollar o cumplir el llamado. Entonces tenemos que orar y empezar a desarrollar una fe activa, desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Y siempre es muy importante empezar de menor a mayor. Porque también muchos chocan contra una pared, quieren empezar allá arriba. Recuerden que somos discípulos de Cristo. Somos alumnos en formación en la fe. Y siempre es bueno empezar de abajo. Entonces es muy importante entender que necesitamos desarrollar una fe activa. ¿Y qué es una fe? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una fe? ¿Qué es tener fe? ¿Una denominación? ¿Un grupo religioso? No. Es tu confianza, es tu certeza de lo que tú tienes de Dios. Fe es la certeza, estar seguro, estar confiado de que puedes llegar a Dios, que Dios puede escucharte, que Dios puede interactuar contigo. Tener esa convicción. Eso es fe, estar seguro. Muchas veces oramos al Señor y después dudamos otra vez. ¿Será que va a responder? Y empezamos a mirar nuestra vida.
y empezamos a calificarnos nosotros. No, Dios no me va a responder, mi vida no es así. Eso se llama incredulidad, y eso no mueve ni la mano ni el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es tu certeza. Debes estar seguro. ¿Y por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Es por nuestra identidad. Todavía no estamos seguros ni firmes en nuestra identidad en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, hijos amados, escogidos por Dios. ¿Por qué Pablo dice, desde el vientre de mi madre yo fui apartado? ¿Por qué Jeremías dice, Dios me apartó desde el vientre? Porque eso afirma nuestra identidad, y cuando estamos firmes en nuestra identidad estamos seguros. A mí me causó un poco de chiste uno de los versículos que leí de Santiago, que voy a leer enseguida ya, donde habla de la fe. Pero cuánto perjudica la inseguridad. ¿Cuánto perjudica? ¿Cuánto limita a uno cuando uno es inseguro? Esta viuda tenía todo para desanimarse. Ella estaba sola, era viuda, desamparada, y tenía a un hombre con mucho poder político. Tenía para desanimarse. Ella no dijo, yo soy viuda pobre, nadie me ayuda, y se desanimó. Insistió porque tenía fe de que iba a lograr. Y a veces por esta incredulidad, por esta duda, por esta inseguridad que tenemos, nosotros no hacemos la obra de Dios. Y es urgente, es vital, porque el justo no puede agradar a Dios sin fe. ¿Me están siguiendo? Es necesario, mis hermanos, que activemos, que tengamos una fe activa. Es necesario. ¿Cómo desarrollar una fe activa? ¿Quieren abrir conmigo Santiago, capítulo 1? El verso 19 en adelante. Y quiero animarte que puedas abrir tu corazón a la palabra, y que la palabra haga un estudio de tu corazón y pueda animarte en esta mañana y pueda activar tu fe en esta mañana. Amén. Dice el verso 19 en adelante: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Número 1, ¿cómo desarrollar una fe activa? Sencillo, pero difícil de hacer: saber oír. Me tocó estos días hablar con muchísima gente y me di cuenta que la gente es como un piloto automático. Vos le hablas y te dice sí, pero no entendió nada. Y me di cuenta y le dije, ¿entendiste? No, me dice. Y así está mucha gente. ¿Es cierto o no es cierto? Así está mucha gente. Y en la fe, en la vida cristiana es la misma cosa. Estamos como zombies, escuchando, pero no entra nada en nuestro corazón. No entendemos nada. Por eso Santiago dice, todo hombre sea
pronto para oír. Hay un secreto en el saber oír, porque Dios habla cuando estamos quietos, y estar quieto significa estar atento. Estar atento. Estad quieto y aprended de mí. Qué tremendo cuando Dios nos habla al corazón. Hay un impacto en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue que Dios te habló al corazón como su hijo? Como si Él quiere hablarnos. Él quiere hablarnos. Dice Santiago, todo hombre sea, como dice, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ustedes se dieron cuenta que vivimos un tiempo de mucha tensión. Cualquiera pierde paciencia, cualquiera reacciona rápidamente. ¿Por qué? Porque todos estamos como un zombie. Y dice, la justicia de Dios no puede obrar cuando estamos así. Una fe activa se desarrolla aprendiendo a oír. Hay que desarrollar ese hábito. Y va a ocurrir cosas grandes y muy poderosas en tu vida. Sigue diciendo la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago escribe una carta para creyentes. No lo escribe a gente incrédula. Perdón. Y él dice, tremendo es lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cada día yo oro al Señor por la palabra, porque yo quiero estar en la presencia de Jesús un día. Y la palabra es lo que me va a encaminar a la salvación. La palabra oída. Dice verso 22, pero sed hacedores de la palabra. Cuando aprendas a oír, también debes aprender a ponerlo en práctica. No tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿No es eso lo que ocurre hoy en día? Escuchamos la palabra de Dios. Muchos nos emocionamos, lloramos en el culto. Después llegamos a nuestra casa y nos olvidamos cuál era la palabra que habíamos oído. Eso pasa en muchas vidas. No lo digo yo, la palabra lo dice. Eso se llama una fe pasiva. Podemos definirlo eso de mil maneras. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural. Y eso es muy interesante porque los adolescentes hay una etapa donde entran en una crisis y donde están en proceso su identidad. Entonces hacen cualquier cosa, peinado, ropa extravagante, todo hacen para buscando algo que le dé seguridad. Pero no puede estar seguro. También he visto que muchas mujeres pueden estar muchas horas delante de un espejo
Y después sale y igual se siente insegura. Y Santiago dice, una persona que oye la palabra y no lo practica es como un reflejo su fe. Porque el mirarse al espejo es un reflejo, es un segundo nomás. Y después uno ya se olvida ya lo que vio en el espejo. Que nuestra fe en Cristo no sea simplemente un reflejo. Que cada vez que necesitemos nos miramos, cada vez que vamos a peinarnos, miramos el espejo. Tremendo. Dice, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué tremendo. No está mal mirarse en el espejo. Y debes mirarte para no andar a cachara por ahí. Pero también la Biblia te dice, pero mira también atentamente la ley de la libertad, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo desarrollar una vida de fe activa? Primero, aprender a oír la voz de Dios. Segundo, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Y la fe crece con ejercicio de fe. La fe no puede crecer sobrenaturalmente. Hay que ejercitarse. Pablo dice, ejercítate en la piedad. Dice. Activa tu fe, tú eres un hijo, una hija de Dios. Dios te bendijo en gran manera. Fuiste escogido por Él para cumplir un propósito. Que tú estés aquí en la tierra no es casualidad. Hay un propósito que cumplir. Pero uno tiene que ejercitarse. Uno tiene que ejercitarse. Y el ejercicio de la fe, la disciplina es muchísimo. Es muchísimo. Y uno de esos es las pruebas. Las pruebas. Dice el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí nos da un ejercicio sencillo para ejercitar nuestra fe. Para ejercitar nuestra fe. Sencillo, pero es un ejercicio muy poderoso, donde uno puede ver muchas cosas del reino cuando empieza a practicar estas cosas. Así que, mis hermanos, yo les animo que en este tiempo podamos orar, meditar en esto y ponerlo en práctica. Dice Santiago 1, capítulo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una de las disciplinas donde nuestra fe se pone fuerte.
son los momentos de prueba. Y son los momentos que queremos pensar que Dios se olvidó de nosotros. No. Santiago dice, estemos contentos porque vamos a avanzar. Porque vamos a crecer. Una vida de fe es una disciplina de la vida. La palabra dice que tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en el reino de la luz se vive por fe. Y la fe se desarrolla, se ejercita día a día. Y te vuelvo a repetir esta palabra, más el justo por su fe vivirá. No hay cosa más poderosa que una fe firme. Al que cree, todo es posible. Jesús dijo. Y quiero volver a esta parábola de la viuda. Jesús fue muy detallista. El juez era malo, cruel, no le importaba. Pero esta viuda tuvo fe. Jesús nos enseña con esto que así tenemos que orar, así tenemos que vivir. En este tiempo tenemos que desarrollar, tenemos que desarrollar nuestra fe activa, porque viene tiempo donde nuestra fe será más probado. ¿Cuántos de nosotros va a aguantar? Amén. Así que yo quiero en esta mañana orar por la palabra, orar por nosotros, que Dios nos ayude, pero que también seamos disciplinados en nuestra fe, empezar a practicar nuestra fe, empezar a hacer las cosas que a Dios le agrada, empezar a ver las necesidades de otro. Si tú dices que quieres ayudar, que no tenés para ayudar, eso es una mentira del diablo. Empiezas a hacer el bien y vas a ver la mano de Dios. Activa tu fe. Activa tu fe. Una de las cosas más maravillosas que experimentamos con mi esposa y mi familia cuando empezó la pandemia, cuando se cerró todo, empezamos a sentir un quebranto y decidimos hacer una olla popular. Y empezamos nosotros a hacer de nuestros recursos y empezamos a hacer la comida para 100 personas, empezamos a empacar y empezamos a salir a buscar, no es que en un lugar hicimos, sino empezamos a salir a buscar personas que necesitan. Encontramos ancianas, ancianos, ciegos, personas con cáncer. Salimos a recorrer, empecé a pedir a amigos, díganme dónde hay una persona pobre o persona que necesita. ¿Saben qué pasó? Nosotros planeamos hacer una vez al mes por los recursos. Cuando empezamos a hacer, empezó a abrirse. 4 meses hicimos, todos los domingos. Y fue el tiempo más impactante que hemos vivido. En la iglesia hemos hecho campaña, hemos hecho de todo para ganar a la gente. Y no vivimos eso que vivimos en el Espíritu cuando hicimos eso. Y durante esos 4 meses hubo abundancia. Porque activamos nuestra fe. Aunque había muchos rumores, mucha gente criticaba a la iglesia, de todo había cuando eso. A nosotros no nos importó eso. No hicimos caso de eso. Ni siquiera publicamos, nadie sabía eso. Pero lo que vivimos en el Espíritu fue tremendo, inolvidable. No lo vamos a olvidar. Activa tu fe.
Activa tu fe y vas a ver la gloria de Dios, porque Dios te escogió para mostrar su gloria, su poder sobre tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor, no alcanzan las palabras para agradecerte, Señor, porque tú nos hablas, nos alimenta a través de la palabra, Señor. Pero en una forma de decir, Señor, yo no quiero que seamos obesos en la palabra sin hacer nada, sino queremos ser personas practicantes de tu palabra, Señor, hacedor de tu palabra, porque eso mueve el reino de los cielos, eso mueve tu poder, Señor. Y todo lo que estamos aquí somos tus hijos, Señor. Y tú nos escogiste, Señor. Tú nos amaste, Señor. Tú nos llamaste para cumplir tu propósito, Señor. Y hay miles de formas, Señor, para cumplir tu propósito. Y cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su lugar. Y hoy yo te pido que tú obres un tremendo mover en esta mañana en el corazón de tu pueblo, Señor. Yo puedo sentir en mi espíritu tu gran amor por cada uno, Señor. Yo siento, Señor, ese amor que tú tienes, Señor. Y yo te pido que hoy hagas un gran milagro en el corazón de cada uno, Señor. Y hoy te pido que de tu presencia venga, Señor, un aceite fresco sobre el corazón de cada uno, Señor. Un aceite fresco, un aceite renovador que pueda renovar nuestras fuerzas, pueda activar nuestra fe, Señor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, Señor. Bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Cada vida, cada matrimonio, cada familia. Bendigo a los chicos, Señor, desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo te ruego, Señor, que en esta nueva semana tú les sorprendas a cada uno, Señor. Y tú puedas hablar, tú puedas hacer que ellos puedan oír tu voz, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.